Hay palabras que no necesitan explicarse demasiado porque, cuando se pronuncian con el corazón, algo dentro de nosotros las reconoce como verdaderas, y una de esas palabras es pastor, porque evoca cuidado, cercanía, guía y protección, especialmente para quienes se saben pequeños, frágiles o cansados. El salmista declara en Salmo capítulo 23, versículo 1, que el Señor es su pastor y que nada le faltará, y esta afirmación no nace desde una vida perfecta ni desde la comodidad, nace desde la experiencia de alguien que conoció el peligro, la incertidumbre y la dependencia total, y aún así aprendió a confiar. Cuando decimos que Dios es pastor, no estamos usando una metáfora bonita, estamos reconociendo una relación viva, donde uno guía y el otro aprende a seguir, donde uno cuida y el otro se deja cuidar. Y esa relación cambia la manera en la que enfrentamos la vida. Un pastor no gobierna desde lejos, camina delante, observa, protege, conoce a cada oveja por su nombre, sabe cuál es fuerte y cuál necesita ser cargada. Y cuando la Escritura nos presenta a Dios como pastor, nos está diciendo que Él conoce nuestras debilidades y no se avergüenza de ellas. Ser pequeños delante de Dios no es un defecto, es una postura, porque solo quien reconoce su necesidad puede recibir cuidado, solo quien acepta su fragilidad puede ser sostenido, y Dios guarda con especial ternura a los que no se creen autosuficientes. Tal vez hoy te sientes pequeño frente a la vida, pequeño ante los problemas, pequeño ante las decisiones, pequeño ante el futuro, pero el amor de Dios no desprecia esa pequeñez, la abraza, la cuida y la protege como un pastor fiel. El mundo nos enseña a ser fuertes, a no depender, a no mostrar necesidad, pero Dios nos invita a una confianza distinta, una confianza que reconoce que necesitamos guía, que necesitamos dirección y que necesitamos descanso, y en esa aceptación comienza la paz. Cuando el salmista dice que nada le faltará, no está diciendo que nunca enfrentará carencias visibles, está diciendo que, bajo el cuidado del pastor, siempre tendrá lo que su alma necesita para seguir caminando, y esa promesa sigue vigente hoy. Hay una diferencia profunda entre no tener problemas y no estar desamparados, porque los problemas pueden llegar, pero el abandono no, cuando Dios es nuestro pastor, y esa certeza nos sostiene cuando el camino se vuelve incierto. Dios como pastor no se limita a proteger a los fuertes, tiene un cuidado especial por los más pequeños, por los más vulnerables, por los que se rezagan, por los que se cansan rápido, por los que se asustan con facilidad, porque su amor es tierno y atento. Tal vez te has sentido invisible, poco importante, fácilmente reemplazable, pero delante de Dios no eres un número ni una carga, eres alguien que merece cuidado, dirección y descanso, y esa verdad transforma la manera en la que te ves a ti mismo. El pastor no empuja a las ovejas, las guía, no las abandona cuando se desvían, las busca, no se cansa cuando se retrasan, las espera, y ese es el tipo de Dios que nos revela la Escritura, un Dios paciente y presente. Salmo capítulo 23, versículo 1 no comienza con órdenes ni exigencias, comienza con una declaración de relación: el Señor es mi pastor, porque antes de hablar de provisión, dirección o protección, Dios establece cercanía, y esa cercanía es el fundamento de todo. Decir mi pastor es personal, no genérico, no distante, es una relación íntima que se construye con el tiempo, con la experiencia, con los días buenos y los días difíciles, y esa relación se fortalece cuando aprendemos a confiar. Tal vez hoy no sabes cómo confiar del todo, tal vez has sido herido, decepcionado, abandonado por personas que prometieron cuidar, pero Dios no cuida como los hombres, su fidelidad no depende de circunstancias ni de estados de ánimo, y esa diferencia sana profundamente. El pastor conoce los caminos seguros y también conoce los peligros, sabe cuándo avanzar y cuándo detenerse, sabe cuándo el descanso es necesario, y cuando aprendemos a seguir su voz, la vida se vuelve menos caótica y más clara. Ser guardados por Dios no significa no enfrentar valles, significa no atravesarlos solos, porque el pastor no evita todo peligro,
pero nunca abandona a los suyos, y esa presencia constante cambia la experiencia del dolor. Tal vez hoy llegaste a este mensaje cargando preocupaciones, miedos, responsabilidades que pesan demasiado, pero Dios no te pide que seas más fuerte, te invita a acercarte y dejarte cuidar, porque en su presencia el alma encuentra alivio. El pastor no exige perfección, exige confianza, no pide velocidad, pide disposición, no se impresiona con la fuerza, se conmueve con la honestidad, y cuando el corazón se abre, el cuidado se vuelve evidente. Este mensaje no es solo para quienes se sienten fuertes en la fe, es para quienes se sienten pequeños, cansados, inseguros o confundidos, porque Dios guarda con especial cuidado a quienes reconocen su necesidad. Y antes de seguir avanzando, quiero invitarte a una acción sencilla pero profunda. Escribe en los comentarios algo como "El Señor es mi pastor", no como una frase repetida, sino como una declaración personal, como una forma de decir confío, porque cuando declaramos con fe, algo se ordena dentro de nosotros. Este no es solo un salmo conocido, es una puerta de descanso, una invitación a vivir bajo cuidado, una promesa viva que sigue sosteniendo a quienes se atreven a creerla, y lo que viene a continuación profundizará aún más esta verdad. Y si hoy comienzas a descubrir lo que significa dejar de luchar solo y empezar a caminar bajo el cuidado del pastor que guarda a los más pequeños, cuando el corazón empieza a comprender que Dios no es un observador distante, sino un pastor cercano, algo se relaja por dentro, como si la tensión acumulada encontrara finalmente un lugar donde soltar el peso, porque la fe verdadera no nace de la exigencia, sino de la confianza que aprende a descansar. Hoy no nos acercamos a Dios para impresionarlo ni para convencerlo de nada, nos acercamos porque ya hemos sido alcanzados por su cuidado, porque el pastor no espera a que la oveja tenga fuerzas para volver, él mismo sale al encuentro, y esa iniciativa revela el tipo de amor que nos sostiene. Padre amado, hoy reconocemos que muchas veces hemos intentado caminar solos, confiando más en nuestra capacidad que en tu guía, y aún así tú no te has alejado, has permanecido atento, esperando el momento en el que nuestro corazón estuviera dispuesto a confiar otra vez. Hoy declaramos con humildad que te necesitamos, no como una última opción, sino como nuestra guía constante, porque sabemos que cuando tú pastoreas nuestra vida, incluso lo que no entendemos encuentra dirección, y esa certeza trae paz. Creemos, Dios, que tú conoces cada necesidad antes de que la pronunciemos, cada temor antes de que lo confesemos, cada cansancio antes de que se note, y aún así decides cuidarnos, y esa decisión nos devuelve la esperanza. Así como dice la Escritura en Salmo capítulo 23, versículo 1, declaramos que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará, no porque tengamos todo lo que deseamos, sino porque en ti tenemos todo lo que necesitamos para vivir con propósito. Hoy afirmamos que tu provisión no siempre llega como imaginamos, pero siempre llega a tiempo, y que tu cuidado no siempre elimina el problema, pero siempre sostiene el corazón que confía, y esa verdad nos fortalece. Declaramos que bajo tu pastoreo no caminamos a ciegas, porque tu voz nos guía, tu presencia nos acompaña y tu amor nos guarda, incluso cuando el camino se vuelve estrecho o incierto. Padre, hoy ponemos delante de ti nuestras preocupaciones más profundas, aquellas que nos quitan el sueño, aquellas que no sabemos cómo resolver, aquellas que nos hacen sentir pequeños, y creemos que al entregarlas algo se ordena por dentro. Creemos que tú cuidas especialmente de los más pequeños, de los que se sienten frágiles, de los que no tienen todas las respuestas, de los que se cansan rápido, y esa cercanía nos consuela profundamente. Hoy declaramos que no necesitamos endurecer el corazón para sobrevivir, porque tu cuidado nos permite vivir con sensibilidad, con ternura y con confianza, sabiendo que no estamos expuestos al abandono. Reconocemos que muchas veces hemos confundido fortaleza con autosuficiencia, pero hoy entendemos que la verdadera fortaleza es dejarnos guiar por ti, porque solo quien se deja pastorear puede descansar. Padre, enséñanos a reconocer tu voz en medio del ruido, a distinguir tu guía entre tantas opciones,
porque sabemos que tu voz no confunde, no apura, no manipula, sino que trae claridad y paz. Declaramos que tú nos llevas a lugares de descanso, aun cuando nuestra mente está agitada, aun cuando el entorno es incierto, porque tu paz no depende de circunstancias externas, sino de tu presencia constante. Creemos que cuando tú pastoreas nuestra vida, incluso nuestras decisiones se ordenan, nuestras prioridades se alinean y nuestro corazón se aquieta, porque tu guía siempre conduce a la vida. Padre, hoy dejamos de resistirnos a tu cuidado, dejamos de pensar que debemos merecerlo, dejamos de creer que somos una carga, y aceptamos con humildad que somos amados, y esa aceptación nos sana. Declaramos que bajo tu cuidado aprendemos a confiar incluso cuando no vemos el camino completo, porque sabemos que tú sí lo ves, y esa confianza nos permite dar el siguiente paso con paz. Creemos que tu provisión alcanza tanto lo visible como lo invisible, lo material y lo emocional, lo urgente y lo profundo, porque tu amor no es parcial, es completo. Padre, hoy entregamos nuestra necesidad de control, nuestra ansiedad por el futuro, nuestra tendencia a preocuparnos de más, y confiamos en que tú sabes cuidar mejor de nosotros de lo que nosotros mismos podríamos hacerlo. Declaramos que no estamos perdidos, no estamos olvidados, no estamos solos, porque tú caminas delante, y esa verdad nos sostiene cuando el ánimo flaquea. Hoy afirmamos que tu cuidado no se agota, que tu paciencia no se cansa y que tu fidelidad no falla, incluso cuando nosotros somos inconstantes, y esa seguridad nos da descanso. Creemos que esta oración no se queda en palabras, sino que siembra confianza, fortalece la fe y prepara el corazón para caminar con más serenidad, porque tu Espíritu obra silenciosamente. Padre, hoy recibimos tu cuidado como un regalo, no como una obligación, y al recibirlo algo se suaviza dentro de nosotros, porque el amor verdadero siempre trae alivio. Si esta oración resuena contigo, si sientes que tu corazón se está aquietando, te invito a expresar esa fe con un gesto sencillo. Deja un like en este momento como una declaración silenciosa de confianza, como una forma de decir me dejo cuidar, porque incluso los actos pequeños fortalecen la fe. Seguimos avanzando sabiendo que confiar en el pastor no termina aquí, que hay una profundidad mayor, un descanso más pleno y una cercanía más íntima que se revela cuando aprendemos a buscar su rostro con confianza. Y si al dejarte cuidar hoy, comienzas a descubrir una relación más profunda con el pastor que te conoce por nombre, cuando aceptamos que Dios es nuestro pastor y comenzamos a confiar en su cuidado, surge una necesidad profunda que va más allá del descanso, aprender a reconocer su voz en medio de tantas otras voces que nos rodean cada día, porque seguir a un pastor implica escuchar, discernir y responder con confianza. Vivimos en un mundo lleno de ruido, opiniones, expectativas, exigencias y temores que hablan constantemente a nuestra mente y a nuestro corazón, y en medio de todo ese sonido, la voz del pastor no compite, no grita, no presiona, sino que llama con claridad a quienes aprenden a detenerse. Reconocer la voz de Dios no es un don reservado para unos pocos, es una relación que se cultiva con el tiempo, porque el pastor se deja conocer por aquellos que permanecen cerca, por aquellos que no solo buscan respuestas rápidas, sino presencia constante. La Escritura nos recuerda en Juan capítulo 10, versículo 27, que las ovejas oyen su voz y lo siguen, y esta afirmación no describe perfección, describe relación, porque oír su voz no significa no equivocarse nunca, significa saber a quién volver cuando nos desviamos. Muchas veces pensamos que seguir a Dios es entender todo antes de obedecer, pero el pastoreo funciona de otra manera. Primero se confía, luego se camina, y con el tiempo se comprende, porque la guía de Dios se revela paso a paso. Reconocer la voz del pastor implica aprender a diferenciarla del miedo, porque el miedo también habla, pero siempre empuja, apura, confunde y desgasta, mientras que la voz de Dios trae paz aún cuando desafía, y esa diferencia se aprende con el tiempo. Hay personas que confunden la voz del pastor con la culpa, con la exigencia constante, con la presión de hacerlo todo bien,
Pero Dios no pastorea desde la condena, pastorea desde el amor, y su voz siempre edifica, aun cuando corrige. La Escritura nos recuerda en Isaías capítulo 30, versículo 21, que oiremos una voz detrás de nosotros que dirá: este es el camino, andad por él. Y esta promesa nos muestra que Dios guía con paciencia, aun cuando dudamos. Aprender a seguir al pastor también implica aceptar que no siempre conocemos el destino, pero sí conocemos a quien nos guía, y esa relación es suficiente para avanzar sin miedo. Muchas veces queremos señales claras, mapas completos, garantías visibles, pero el pastoreo de Dios se basa en la confianza diaria, en seguir la voz hoy sin saber todos los detalles de mañana, porque la fe se fortalece caminando. Reconocer la voz del pastor requiere cercanía, porque es difícil distinguir una voz que escuchamos solo de vez en cuando, pero cuando pasamos tiempo con Dios, cuando le damos espacio en nuestra vida diaria, su voz se vuelve familiar. El pastor habla a través de su palabra, porque en ella revela su carácter, su verdad y su dirección. Y mientras más conocemos su palabra, más fácil es reconocer cuando algo viene de él y cuando no. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 119, versículo 130, que la exposición de sus palabras alumbra y da entendimiento a los sencillos, y esta promesa nos anima a acercarnos con humildad, no con pretensión. Reconocer la voz del pastor también implica aprender a escuchar en la quietud, porque Dios no siempre habla en lo urgente, muchas veces habla en el silencio que dejamos cuando apagamos el ruido interior. Hay personas que dicen no escuchar a Dios, pero viven sin detenerse nunca, sin crear espacios de silencio, y el pastor habla, pero necesitamos aprender a estar presentes para escuchar. Seguir al pastor no significa caminar sin dudas, significa caminar aún con dudas, confiando en que Él no nos soltará aunque tropecemos, y esa confianza libera el corazón del miedo a equivocarse. El pastoreo de Dios no humilla cuando erramos, nos vuelve a llamar, nos corrige con ternura, nos vuelve a encaminar, porque su objetivo no es castigarnos, sino guardarnos. Reconocer su voz también significa aprender a obedecer en lo pequeño, porque Dios no siempre comienza guiando grandes decisiones, muchas veces comienza guiando actitudes, palabras, reacciones, y esa obediencia cotidiana afina el oído espiritual. La Escritura nos recuerda en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, que confiemos en el Señor de todo corazón y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, porque Él enderezará nuestras sendas, y esta promesa nos da seguridad. Cuando aprendemos a seguir la voz del pastor, dejamos de vivir impulsados por la prisa, por la comparación o por el temor, y comenzamos a caminar con una serenidad nueva, porque sabemos que alguien va delante. El pastor no lleva a sus ovejas por caminos que él no conoce, no las expone innecesariamente, no las abandona en medio del trayecto, y esa fidelidad nos permite confiar incluso cuando el camino parece largo. Tal vez hoy sientes confusión, no sabes qué decisión tomar, qué dirección seguir, qué paso dar, pero el pastor no se impacienta con tu proceso, te invita a acercarte, a escuchar y a confiar, porque su guía es progresiva. Reconocer su voz también implica aprender a decir no a otras voces, a expectativas ajenas, a presiones externas que no vienen de Dios, porque seguir al pastor requiere discernimiento y valentía. La voz del pastor nunca contradice su amor, nunca nos lleva al desprecio propio, nunca nos empuja a la desesperación, porque su guía siempre apunta a la vida y al cuidado. Y mientras aprendemos a escuchar y a seguir, algo profundo se fortalece dentro de nosotros, una confianza serena, una fe estable, una seguridad que no depende de tener todas las respuestas, sino de saber quién nos guía. Y si al reconocer la voz del pastor comenzamos a descubrir una fortaleza que nos sostiene incluso en los valles más difíciles? Cuando aprendemos a reconocer la voz del pastor y comenzamos a seguirla con confianza, algo empieza a fortalecerse dentro de nosotros de una manera silenciosa pero firme, porque la verdadera fortaleza no siempre se manifiesta como energía visible, sino como estabilidad interior que permanece aún cuando todo alrededor parece inestable.
El Dios que se revela como pastor no solo guía el camino, también sostiene al que camina, porque sabe que las ovejas se cansan, se distraen, se debilitan y a veces no pueden avanzar solas, y lejos de exigirles más, Él se acerca para fortalecerlas. Hay una fortaleza que el mundo admira, la que se impone, la que resiste sin mostrar dolor, la que no se quiebra ante nadie, pero hay otra fortaleza más profunda, la que nace de saberse cuidado, sostenido y acompañado, y esa es la fortaleza que Dios ofrece a los más pequeños. El pastor no desprecia la debilidad, la conoce, la entiende y la cubre, porque Él no espera que las ovejas sean autosuficientes, espera que confíen, y esa confianza abre la puerta a una fuerza que no nace del esfuerzo humano, sino del amor constante. La fortaleza que Dios da alcanza primero al cuerpo, porque el cansancio físico también habla, porque hay agotamientos que no se resuelven solo con descanso, sino con cuidado integral, y el pastor se interesa por cada aspecto de nuestra vida. La Escritura nos recuerda en Isaías capítulo 40, versículo 11, que Dios apacentará su rebaño como pastor, que recogerá a los corderos en sus brazos y los llevará en su seno. Y esta imagen nos muestra un cuidado tierno, cercano y personal. Hay momentos en los que el cuerpo se siente débil, enfermo, sin energía, y el amor del pastor no ignora esa fragilidad. La acompaña, la sostiene y la renueva poco a poco, porque Él no apura los procesos, los cuida. La fortaleza física que viene de Dios no siempre se manifiesta como vigor inmediato, muchas veces se manifiesta como resistencia, como la capacidad de levantarse una vez más, de cumplir lo necesario, de no rendirse aún cuando el cansancio persiste. El pastor también fortalece el corazón, porque hay cargas emocionales que pesan más que cualquier esfuerzo físico, heridas antiguas, decepciones acumuladas, miedos silenciosos, y Dios no es indiferente a ese peso, se acerca con compasión. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 34, versículo 18, que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y esta promesa no es simbólica, es real para quien se atreve a acercarse. Cuando el corazón se sabe cuidado, comienza a relajarse, deja de vivir a la defensiva, deja de anticipar daño en cada paso, y aprende a confiar otra vez, y esa confianza es una forma de fortaleza emocional. El pastor no exige que el corazón esté siempre fuerte, permite que llore, que se exprese, que se quiebre delante de Él, porque sabe que un corazón honesto es más fácil de sanar que uno endurecido. La fortaleza mental también es parte del cuidado del pastor, porque la mente es un campo donde muchas batallas se libran en silencio, pensamientos repetitivos, preocupaciones constantes, escenarios de temor que se repiten una y otra vez. El pastor no solo guía los pasos, también aquieta la mente, porque sabe que una mente agitada puede hacer que incluso el camino correcto se sienta insoportable, y su presencia trae claridad. La Escritura nos recuerda en Filipenses capítulo 4, versículo 7, que la paz de Dios guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, y esta paz no depende de tener todo resuelto, sino de confiar en quien cuida. Cuando la mente se llena de la verdad del cuidado de Dios, los pensamientos pierden su carácter acusador, la ansiedad pierde autoridad y la esperanza comienza a ocupar más espacio, y ese cambio es progresivo pero real. El pastor también fortalece el espíritu, porque más allá del cuerpo y de la mente, hay una parte profunda de nosotros que necesita conexión, sentido y dirección, y sin esa fortaleza interior, todo se vuelve pesado. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 23, versículo 3, que Dios restaura nuestra alma y nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Y esta restauración es constante, no ocasional. La fortaleza espiritual no significa ausencia de dudas, significa perseverancia, significa seguir caminando aún cuando no entendemos todo, confiando en que el pastor sabe a dónde nos lleva. El pastor no abandona en los valles, no se aleja cuando el camino se oscurece, no se impacienta cuando avanzamos lento, porque su amor no se mide por resultados,
se mide por fidelidad. Hay días en los que sentimos que no avanzamos, que seguimos luchando con lo mismo, que la debilidad se repite, pero el pastor no se cansa de acompañar procesos largos, porque él trabaja con paciencia eterna. La fortaleza que Dios da no endurece, no vuelve insensible, no crea orgullo, al contrario, produce humildad, dependencia sana y compasión por otros, porque quien ha sido sostenido aprende a sostener. Cuando entendemos que Dios como pastor cuida a los más pequeños, dejamos de avergonzarnos de nuestra fragilidad y comenzamos a verla como un espacio donde su gracia se manifiesta con más claridad. Tal vez hoy te sientes débil en alguna área, cansado físicamente, sensible emocionalmente, saturado mentalmente o seco espiritualmente, pero el pastor no te pide que seas más fuerte, te invita a dejarte cuidar. La fortaleza que viene de Dios no se impone, se recibe, no se exige, se confía, y esa forma de vivir transforma la manera en la que enfrentamos cada día. Y mientras esta fortaleza integral se va afirmando dentro de nosotros, algo se acomoda, porque ya no caminamos desde la presión de tener que sostenerlo todo, sino desde la confianza de sabernos sostenidos. Y si esta fortaleza que el pastor está construyendo en ti es la que te permitirá habitar bajo su protección incluso cuando el camino atraviese valles profundos, cuando la fortaleza comienza a afirmarse por dentro, el corazón descubre algo aún más profundo, que no solo puede caminar con mayor estabilidad, sino que también puede descansar, porque no todo en la vida es avanzar. También hay momentos en los que el alma necesita refugio, un lugar donde no tenga que defenderse ni explicarse. Y ese lugar existe bajo el cuidado del pastor. El pastor no solo guía a sus ovejas por los caminos, también las guarda cuando el peligro se acerca, porque sabe que hay amenazas visibles y otras que no se ven. Y su protección no es improvisada, es constante, atenta y amorosa, y esa protección se vuelve refugio para quienes confían. Habitar bajo la protección de Dios no significa vivir aislados del mundo, significa vivir cubiertos en medio del mundo, porque la verdadera seguridad no está en evitar toda dificultad, sino en saber que no estamos expuestos al abandono cuando la dificultad llega. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 23, versículo 4, que aun cuando caminamos por valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno, porque Dios está con nosotros, y esta promesa no elimina el valle, pero transforma la experiencia de atravesarlo. Hay valles que no escogemos, momentos oscuros que no planeamos, situaciones que nos superan, pero el pastor no se queda en la cima esperando, desciende con nosotros, camina a nuestro lado y se convierte en refugio en medio de la oscuridad. El refugio de Dios no es un lugar físico, es una presencia viva que nos rodea, nos cubre y nos sostiene, incluso cuando el entorno es hostil, porque su protección no depende del clima exterior, depende de su fidelidad interior. Muchas personas viven con el corazón en alerta constante, esperando que algo malo ocurra, anticipando pérdidas, protegiéndose emocionalmente, pero el pastor invita a sus ovejas a descansar, a soltar la guardia, porque él vela cuando ellas no pueden hacerlo. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 91, versículo 2, que podemos decir del Señor que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro Dios en quien confiamos, y esta declaración no es ingenua, es una elección consciente de fe. Refugiarse en Dios no es huir de la realidad, es enfrentarla desde un lugar seguro, es permitir que su presencia amortigüe el impacto del dolor, del miedo y de la incertidumbre, y esa presencia cambia todo. El pastor protege no solo del peligro externo, también del desgaste interno, porque hay batallas que no se libran afuera, se libran en la mente y en el corazón, y Dios guarda esas áreas con especial cuidado. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 121, versículo 7, que el Señor nos guardará de todo mal y guardará nuestra alma. Y esta promesa apunta a lo más profundo de nuestro ser, porque el alma necesita protección tanto como el cuerpo. Cuando el alma se sabe guardada, deja de vivir a la defensiva, deja de reaccionar desde el temor y comienza a responder desde la confianza,
porque la seguridad interior produce paz visible. El pastor no duerme ni se distrae, no pierde de vista a los más pequeños, no se cansa de cuidar, porque su amor no se agota, y esa vigilancia constante nos permite descansar sin miedo. Hay momentos en los que sentimos que somos vulnerables, que no tenemos fuerzas para protegernos, que estamos expuestos, pero el refugio de Dios se vuelve más evidente precisamente en esos momentos, porque Él cubre lo que nosotros no podemos cubrir. Refugiarse bajo su protección también implica aceptar límites, porque el pastor guía lejos del peligro, no por control, sino por amor, y aprender a obedecer esa guía es parte de permanecer seguros. La protección de Dios no siempre se manifiesta quitando el problema, a veces se manifiesta dando paz en medio del problema, claridad en medio de la confusión y resistencia en medio del cansancio, y esa forma de proteger es profunda. Habitar en su refugio es una decisión diaria, no una experiencia ocasional, es elegir volver a Él cada vez que el corazón se inquieta, cada vez que el miedo intenta dominar, cada vez que la incertidumbre pesa demasiado. El pastor no reprocha cuando buscamos refugio, no se molesta cuando volvemos, al contrario, se alegra, porque sabe que el descanso es necesario para seguir caminando, y esa ternura sana. Este refugio no es solo personal, también es comunitario, porque Dios nos guarda a través de otros, a través de la compañía, del apoyo mutuo, de la oración compartida, y cuando caminamos juntos, la protección se fortalece. La fe no fue diseñada para vivirse en soledad, sino en comunidad, porque los más pequeños necesitan del rebaño, y el pastor usa esa cercanía para cuidar, sostener y animar. Si este mensaje se ha convertido en un lugar de descanso para ti, te invito a fortalecer esta comunidad de fe escribiendo en los comentarios algo como bajo su cuidado, no como una frase vacía, sino como una declaración de pertenencia, porque caminar juntos nos hace más fuertes. Cuando compartimos nuestra confianza en Dios, algo se multiplica, el ánimo se renueva, la esperanza se fortalece y el temor pierde espacio, porque la fe compartida sostiene. Refugiarse bajo la protección del pastor no nos hace frágiles, nos hace conscientes, no nos debilita, nos fortalece desde adentro, porque quien descansa en Dios puede enfrentar la vida con mayor valentía. Tal vez hoy necesitas recordar que no estás expuesto, que no estás abandonado, que hay un cuidado que te rodea incluso cuando no lo sientes, y esa verdad te da paz. El pastor guarda a los más pequeños no porque sean débiles, sino porque son valiosos, y tú eres valioso para Él, más de lo que imaginas, más de lo que crees, y esa certeza transforma el corazón. Y mientras aprendemos a habitar bajo este refugio seguro, algo se prepara dentro de nosotros, porque el cuidado constante del pastor nos permite recordar historias vivas donde su protección se ha manifestado una y otra vez. Y si al recordar esos testimonios comenzamos a ver con nuevos ojos la fidelidad del pastor a lo largo del tiempo, cuando hablamos de Dios como pastor que guarda a los más pequeños, no estamos hablando de una idea aislada ni de una promesa sin respaldo. Estamos hablando de una fidelidad que se ha manifestado una y otra vez en vidas reales, en historias concretas, en personas frágiles que encontraron cuidado donde parecía no haberlo. La Escritura está llena de testimonios que no exaltan la autosuficiencia humana, sino la ternura del pastor que se acerca a los vulnerables, porque Dios nunca ha tenido preferencia por los poderosos que se creen completos, sino por los pequeños que saben que necesitan guía. Recordemos a David, el autor del Salmo capítulo 23, versículo 1, quien antes de ser rey fue pastor, y antes de escribir sobre el cuidado de Dios, lo conoció desde la experiencia cotidiana, cuidando ovejas indefensas, enfrentando peligros reales y aprendiendo a depender de la presencia constante del Señor. David no escribió desde un trono, escribió desde la memoria de alguien que supo lo que era estar solo, expuesto, vulnerable, y aún así protegido, porque había experimentado que Dios guardaba su vida aun cuando era pequeño a los ojos del mundo. Cuando David enfrentó al gigante, no lo hizo desde la fuerza propia,
sino desde la certeza de que el pastor que lo había cuidado en lo oculto seguiría cuidándolo en lo público, y esa confianza marcó la diferencia. Otro testimonio profundo es el de Jacob, un hombre inseguro, temeroso, lleno de engaños y heridas, que aún así fue acompañado por Dios durante toda su vida, y al final pudo declarar que el Dios que lo había pastoreado desde su juventud lo había guardado hasta ese momento. Jacob no fue un hombre sin errores, fue un hombre pequeño que aprendió a confiar, y Dios no lo abandonó, lo corrigió, lo sostuvo y lo transformó, mostrándonos que el pastoreo divino no se interrumpe por nuestras imperfecciones. Moisés también fue cuidado como uno de los más pequeños, desde su nacimiento, cuando fue colocado en una canasta para sobrevivir, hasta su llamado, cuando se sintió incapaz de hablar, y aún así Dios lo pastoreó con paciencia y poder. Moisés dudó, se resistió, expresó temor, pero el pastor no lo descartó, lo acompañó paso a paso, porque Dios no elige a los grandes para protegerlos, protege a los pequeños para levantarlos. El pueblo de Israel mismo es un testimonio colectivo del cuidado del pastor, una nación frágil, vulnerable, constantemente expuesta a peligros, guiada por el desierto, alimentada cuando no había recursos, protegida cuando no había defensa, porque Dios pastoreó a su pueblo como a un rebaño. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 78, versículo 52, que Dios hizo salir a su pueblo como ovejas y los guió por el desierto como a un rebaño. Y esa imagen nos muestra que el cuidado divino no depende del entorno, depende de su fidelidad. Pero no solo los grandes relatos muestran este cuidado, también las historias menos mencionadas revelan la ternura del pastor, como la de Ana, una mujer afligida, menospreciada, que derramó su corazón delante de Dios, y fue escuchada, consolada y restaurada. Ana no tenía poder, no tenía influencia, no tenía soluciones visibles, pero tenía un corazón pequeño que se atrevió a confiar, y Dios respondió, mostrándonos que el pastor escucha el clamor sincero. La historia de Mefiboset también revela este cuidado, un hombre lisiado, olvidado, viviendo en un lugar de desprecio, que fue buscado, restaurado y llevado a la mesa del rey, porque Dios no se olvida de los pequeños, los busca activamente. Mefiboset no hizo nada para merecer ese favor, solo fue encontrado, y esa historia nos recuerda que el cuidado del pastor no se gana, se recibe, y cuando se recibe, dignifica. En el Nuevo Testamento, el cuidado del pastor se revela de forma aún más clara en la vida de Jesús, quien se acercó a los niños, a los enfermos, a los marginados, a los pecadores, porque él mismo se presentó como el buen pastor. Jesús dijo que el buen pastor da su vida por las ovejas, y esa declaración no fue simbólica, fue literal, porque el pastor no solo guarda desde lejos, guarda entregándose, y esa entrega define el amor verdadero. Los niños se acercaban a Jesús porque no se sentían rechazados, porque percibían cuidado, porque el pastor atrae a los pequeños, y esa cercanía revela el corazón de Dios. La mujer samaritana, la viuda, el leproso, el ciego, todos encontraron en Jesús a un pastor que no los evitó, sino que los miró, los escuchó y los restauró, porque el cuidado de Dios siempre se expresa en cercanía. Los discípulos mismos fueron pastoreados en su fragilidad, hombres inseguros, impulsivos, temerosos, que huyeron, dudaron y fallaron, y aún así fueron buscados, restaurados y enviados, porque el pastor no se cansa de cuidar. Pedro, quien negó a Jesús, fue buscado después de su caída, no para ser condenado, sino para ser reafirmado, porque el pastor no abandona a los que tropiezan, los restaura con amor. La Escritura nos recuerda en Isaías capítulo 40, versículo 11, que Dios recoge a los corderos en sus brazos y los lleva cerca de su corazón. Y esta imagen resume todos los testimonios, porque el cuidado del pastor siempre ha sido tierno. Estos relatos no están escritos para admirarlos desde lejos, están escritos para recordarnos que el mismo pastor sigue cuidando hoy, que su amor no ha cambiado, que su fidelidad no se ha agotado, y que su cuidado sigue disponible.
Tal vez hoy te identificas con alguno de estos testimonios, con David cuidando en lo oculto, con Jacob luchando, con Moisés dudando, con Ana llorando, con Mefiboset olvidado, con Pedro levantándose, y esa identificación no es casualidad. El pastor que cuidó a los pequeños en la historia sigue cuidando a los pequeños hoy, sigue guardando, sigue guiando, sigue restaurando, y su cuidado no tiene fecha de caducidad. Cada testimonio es una invitación silenciosa a confiar, a soltar la autosuficiencia, a aceptar el cuidado, porque Dios no ha cambiado, y su corazón sigue inclinado hacia los que se saben pequeños. Y al recordar estas historias, algo se despierta dentro de nosotros, una esperanza tranquila, una fe renovada, porque entendemos que no estamos solos en nuestra fragilidad. Y si al reconocer estos testimonios comenzamos a liberarnos del temor que nos ha hecho caminar con el corazón en guardia durante tanto tiempo, hay miedos que se anuncian con ruido y hay otros que se esconden en silencio, miedos que no gritan, pero gobiernan decisiones, miedos que no paralizan de inmediato, pero desgastan lentamente, porque el temor no siempre se manifiesta como pánico, a veces se disfraza de prudencia excesiva, de control constante, de autosuficiencia forzada. El corazón pequeño conoce bien el temor, porque quien se sabe frágil suele anticipar el peligro, protegerse de más y desconfiar del camino, pero es precisamente a ese corazón al que el pastor se acerca con mayor cuidado, porque sabe que el temor no se vence con fuerza, se vence con presencia. El Salmo capítulo 23 no promete ausencia de valles, promete compañía, y esa diferencia es esencial, porque el temor nace cuando sentimos que tendremos que enfrentar lo desconocido solos, pero se debilita cuando sabemos que alguien camina con nosotros. La Escritura declara en Salmo capítulo 23, versículo 4, que no temeremos mal alguno porque Dios está con nosotros, y esta promesa no elimina la oscuridad del valle, elimina la soledad que hace que el miedo sea insoportable. El pastor no se burla del miedo, no lo minimiza, no lo ignora, lo reconoce y lo atraviesa junto a sus ovejas, porque el amor verdadero no exige valentía inmediata, acompaña hasta que la valentía nace de forma natural. Muchos miedos se originan en experiencias pasadas, pérdidas, abandonos, traiciones, momentos en los que no hubo quien cuidara, y esos recuerdos se quedan grabados como advertencias internas, pero el pastor no nos pide olvidar, nos invita a sanar. La libertad del temor no consiste en borrar la memoria, consiste en reescribir la experiencia desde una nueva compañía, porque cuando Dios camina con nosotros, incluso los recuerdos pierden su poder de gobernar el presente. Hay temor al futuro, a lo que vendrá, a lo que no podemos controlar, pero el pastor conoce el camino completo, incluso cuando nosotros solo vemos el siguiente paso, y confiar en su guía nos libera de la necesidad de anticiparlo todo. La Escritura nos recuerda en Isaías capítulo 41, versículo 13, que Dios toma nuestra mano derecha y nos dice que no temamos, porque Él nos ayuda, y esta imagen nos muestra una cercanía que tranquiliza el corazón. El temor también aparece cuando sentimos que no somos suficientes, que no estamos preparados, que somos demasiado pequeños para la responsabilidad que tenemos delante, pero el pastor no mide capacidades humanas, Él suple lo que falta. Muchos viven con miedo a fallar, a equivocarse, a no cumplir expectativas, y ese temor los mantiene inmóviles, pero el pastor no pastorea desde la exigencia, pastorea desde la gracia, y su gracia libera del miedo al error. El temor puede llevarnos a endurecer el corazón, a no confiar, a no amar, a no arriesgar, pero el cuidado constante del pastor ablanda esas defensas, porque cuando nos sabemos guardados, dejamos de protegernos en exceso. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 56, versículo 3, que cuando tenemos miedo, podemos confiar en Dios, y esta afirmación no exige ausencia de temor, exige dirección del temor, porque no se trata de no sentir miedo, sino de saber a dónde llevarlo. El pastor no espera que escondamos nuestros temores, espera que los llevemos a Él, porque cuando el miedo se comparte, pierde fuerza,
y cuando se coloca en manos de Dios, comienza a transformarse. Hay temor a la escasez, a no tener lo necesario, a que falte lo básico, pero el pastor que alimenta al rebaño conoce cada necesidad, y su provisión alcanza incluso lo que aún no sabemos pedir. El temor también se manifiesta en la mente, pensamientos repetitivos, escenarios negativos, anticipación constante de problemas, pero el pastor aquieta la mente cuando recordamos su presencia, porque su paz guarda nuestros pensamientos. La Escritura nos recuerda en Filipenses capítulo 4, versículo 7, que la paz de Dios guarda el corazón y la mente, y esa paz no depende de circunstancias controladas, depende de una relación viva con Él. Hay temores espirituales también, miedo a no estar bien con Dios, a no ser dignos, a no cumplir lo suficiente, pero el pastor no mide la relación por desempeño, la mide por confianza, y esa verdad libera profundamente. El temor muchas veces nace de pensar que si fallamos seremos rechazados, pero el pastor busca a la oveja que se pierde, no la descarta, y esa certeza nos permite caminar sin miedo al abandono. La libertad del temor no se manifiesta de golpe, se construye día a día, a medida que experimentamos que Dios cumple lo que promete, que cuida cuando lo necesitamos, que permanece cuando todo se mueve, y esa experiencia fortalece la fe. El pastor no empuja fuera del miedo, acompaña a través de él, porque sabe que el corazón pequeño necesita tiempo para confiar, y él no se impacienta con los procesos largos. Hay temores heredados, patrones familiares de ansiedad, de preocupación constante, de hipervigilancia, pero el cuidado del pastor rompe cadenas generacionales cuando aprendemos a descansar en él. El temor pierde autoridad cuando dejamos de escucharlo como voz principal y comenzamos a escuchar la voz del pastor, porque su voz trae dirección, calma y esperanza. La Escritura nos recuerda en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, y esta promesa redefine nuestra identidad interior. El poder que Dios da no es agresivo, es firme, el amor no es débil, es estable, y el dominio propio no es rigidez, es equilibrio, y juntos forman una vida más libre. Cuando el pastor gobierna el corazón, el temor deja de dictar decisiones, deja de marcar límites falsos, deja de controlar reacciones, y esa libertad se siente como un alivio profundo. Tal vez hoy hay un temor específico que te ha acompañado durante años, una preocupación constante, una ansiedad silenciosa, un miedo que no sabes cómo soltar, pero el pastor ya lo conoce y no se aleja por eso. La libertad del temor no significa vivir sin riesgos, significa vivir con confianza, porque cuando confiamos en el cuidado del pastor, incluso lo desconocido pierde su amenaza absoluta. El pastor no promete caminos fáciles, promete presencia constante, y esa presencia es suficiente para atravesar cualquier valle sin perder el alma. Y mientras el temor se debilita, algo nuevo comienza a crecer, una valentía serena, una paz estable, una confianza que no necesita pruebas constantes, porque se apoya en el cuidado que no falla. Y si esta libertad del temor prepara el corazón para aprender a vivir cada día bajo la presencia constante del pastor que guarda a los más pequeños, cuando el temor comienza a perder su dominio y el corazón aprende a descansar en el cuidado del pastor, surge una pregunta silenciosa que marca el siguiente paso del camino: cómo vivir cada día desde esta confianza sin que se diluya entre las prisas, las responsabilidades y el ruido cotidiano, porque la fe no se sostiene solo con momentos intensos, se cultiva con hábitos sencillos y constantes. El pastor no busca visitas esporádicas, busca cercanía diaria, no porque necesite nuestra atención, sino porque sabe que nuestro corazón necesita recordar una y otra vez que no camina solo, y esa repetición amorosa forma una vida estable. Vivir bajo la presencia del pastor no significa estar desconectados del mundo, significa caminar en el mundo con una conciencia distinta, sabiendo que cada paso está acompañado, cada decisión observada con amor y cada carga compartida.
Uno de los hábitos más transformadores es comenzar el día reconociendo el cuidado de Dios antes de enfrentarnos a las exigencias, porque la mente suele despertar llena de pendientes, preocupaciones y urgencias, pero cuando iniciamos el día recordando que el pastor ya está atento, algo se ordena por dentro. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 5, versículo 3, que por la mañana Dios escucha nuestra voz, y esta verdad nos invita a entregarle el día desde el inicio, no con oraciones largas, sino con una disposición sincera que dice guíame, y esa entrega cambia el tono de la jornada. Habitar bajo su cuidado también implica aprender a hacer pausas conscientes, pequeños momentos durante el día donde el corazón recuerda que Dios sigue presente, porque muchas veces el agotamiento no viene de hacer demasiado, sino de olvidar que no lo hacemos solos. Un hábito sencillo pero profundo es hablar con el pastor en medio de lo cotidiano. Pensamientos breves, suspiros, agradecimientos silenciosos, peticiones espontáneas, porque la oración no es solo un acto formal, es una conversación viva que acompaña la vida. La Escritura nos recuerda en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, que oremos sin cesar, no como una carga, sino como una forma de vivir conectados, y esta conexión fortalece el alma. Otro hábito esencial es aprender a alimentar la mente con la verdad del cuidado de Dios, porque la mente se llena rápidamente de lo que consume, y si no la nutrimos con su palabra, se llenará de temores, comparaciones y preocupaciones. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 119, versículo 105, que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino, y al meditar en ella, incluso en pequeños fragmentos, la dirección se vuelve más clara. No se trata de leer por obligación, sino de permitir que una promesa acompañe el día, que una verdad del pastor se convierta en refugio cuando la mente se inquieta, porque una sola palabra sostenida puede cambiar una jornada entera. Habitar bajo el cuidado del pastor también implica cultivar la gratitud, porque el corazón agradecido reconoce el cuidado de Dios incluso en lo pequeño, y esa gratitud abre los ojos para ver su mano en lugares donde antes solo veíamos rutina. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 103, versículo 2, que no olvidemos ninguno de sus beneficios, y al hacerlo, la fe se fortalece, porque la memoria agradecida alimenta la confianza. Otro hábito profundamente sanador es aprender a entregar el día al pastor antes de dormir, porque muchas personas se acuestan cargando culpas, pendientes no resueltos y preocupaciones que roban el descanso, y ese peso se acumula. La Escritura nos recuerda en Salmo capítulo 4, versículo 8, que en paz podemos acostarnos y dormir, porque Dios nos hace vivir confiados, y este acto de entrega nocturna libera el corazón. Habitar en la presencia diaria del pastor también significa aprender a escuchar, no solo a hablar, permitir momentos de silencio donde el alma se aquieta, porque el pastor también guía en la quietud, y muchas veces su voz se percibe cuando dejamos de correr. El cuidado del pastor se fortalece cuando aprendemos a obedecer en lo pequeño, en decisiones cotidianas, en actitudes, en palabras, porque la obediencia no nace del miedo, nace de la confianza en quien guía. La Escritura nos recuerda en Juan capítulo 14, versículo 23, que quien ama a Dios guarda su palabra, y Dios hace morada en él, y esta promesa nos muestra que la presencia del pastor se profundiza en una relación viva. Habitar bajo su cuidado no nos vuelve pasivos, nos vuelve conscientes, porque quien vive confiado puede amar con mayor libertad, servir con menos agotamiento y responder con más paciencia, porque sabe que su fuerza no viene solo de sí mismo. Los hábitos espirituales no buscan perfección, buscan constancia, porque el pastor no se ofende por nuestra fragilidad, se acerca a ella, y cada pequeño paso cuenta más de lo que imaginamos. Tal vez hoy sientes que tu fe ha sido irregular, que has tenido temporadas de cercanía y temporadas de distancia, pero el cuidado del pastor no se retira, permanece, esperando cada regreso con paciencia. Habitar en su presencia diaria es aprender a volver una y otra vez, incluso después de distraernos, incluso después de fallar,
porque cada regreso fortalece la relación y afirma la confianza. Con el tiempo, estos hábitos sencillos comienzan a dar fruto, la fe se vuelve más estable, la paz más constante, la ansiedad pierde fuerza y el corazón aprende a descansar incluso en medio del movimiento. El pastor no exige ritmos irreales, se adapta al paso de los pequeños, camina a su lado, espera cuando es necesario y celebra cada avance, por pequeño que parezca. Vivir bajo su cuidado diario no elimina las dificultades, pero cambia la manera en la que las enfrentamos, porque ya no las vemos como amenazas absolutas, sino como parte de un camino acompañado. Tal vez hoy te preguntas si realmente es posible vivir así, con esta confianza constante, pero el pastor no te pide que lo logres de un día para otro, te invita a comenzar hoy, con un paso sencillo, con un hábito pequeño, con una decisión honesta. Y mientras estos hábitos se integran a la vida, algo profundo se prepara en el corazón, porque vivir bajo el cuidado diario del pastor nos conduce inevitablemente a una revelación final que lo resume todo. ¿Y si al mirar hacia atrás descubrimos que siempre hemos sido cuidados, incluso cuando no lo sabíamos? Hay verdades que no se agotan al decirlas una vez, porque no fueron hechas para pasar rápido por la mente, sino para volver una y otra vez al corazón, como un recordatorio suave y firme de quien nos cuida y de donde viene nuestra seguridad. Después de caminar por el descanso, la confianza, la guía, la fortaleza, el refugio, los testimonios, la libertad del temor y los hábitos diarios, regresamos al mismo punto donde todo comenzó, no para repetirlo de memoria, sino para comprenderlo con mayor profundidad y verdad vivida. El salmista declara en Salmo capítulo 23, versículo 1, que el Señor es su pastor y que nada le faltará, y ahora esas palabras ya no suenan como una frase conocida, sino como una confesión íntima, una certeza construida paso a paso a lo largo del camino. Decir que Dios es nuestro pastor no es una idea teológica, es una forma de vivir, es reconocer que no somos autosuficientes, que necesitamos cuidado, guía y presencia constante, y que en esa dependencia encontramos libertad y no debilidad. La revelación final es comprender que Dios no solo pastorea a los fuertes, a los que avanzan rápido o a los que parecen tenerlo todo claro. Dios guarda con especial ternura a los más pequeños, a los que se cansan, a los que dudan, a los que tropiezan, a los que avanzan lento. Cuando decimos que nada nos faltará, no estamos afirmando una vida sin dificultades, estamos afirmando una vida acompañada, sostenida y cuidada, donde aún en la escasez hay provisión interior, y aún en la incertidumbre hay paz. El pastor no promete caminos sin valles, promete presencia constante en los valles, y esa diferencia transforma completamente la manera en la que enfrentamos la vida, porque ya no caminamos desde el abandono, sino desde la compañía. Tal vez durante mucho tiempo viviste creyendo que debías ser más fuerte, más estable, más seguro para merecer cuidado, pero hoy descubres que Dios no cuida porque seas fuerte, cuida porque eres suyo, y esa verdad sana profundamente. El corazón pequeño suele creer que debe crecer rápido para sobrevivir, pero el pastor no apura el crecimiento, acompaña el proceso, porque sabe que lo que se forma con cuidado permanece, y lo que se exige sin amor se quiebra. La revelación final es aceptar que no necesitas demostrar nada para ser cuidado, solo necesitas dejarte pastorear, permitir que Dios guíe, proteja y sostenga incluso las áreas que has intentado manejar solo durante demasiado tiempo. El Salmo capítulo 23, versículo 1 no comienza con lo que el ser humano hace, comienza con quien es Dios, porque la vida se ordena mejor cuando el punto de partida no es nuestro esfuerzo, sino su fidelidad. El pastor no te pide que conozcas todo el camino, solo te pide que confíes el siguiente paso, porque Él ve más allá de lo que tú ves, y su mirada siempre está llena de amor y propósito. Esta revelación también nos libera de compararnos, porque cada oveja tiene su ritmo, su proceso y su historia, y el pastor no mide el valor por la velocidad, sino por la relación, y esa relación es personal e irrepetible. Tal vez hoy te reconoces como uno de los pequeños,
alguien que necesita cuidado, descanso y guía, y eso no te disminuye, te coloca en el lugar exacto donde el pastor puede obrar con mayor claridad. El amor de Dios como pastor no es inconstante, no depende de tus emociones, no se retira cuando fallas, no se cansa cuando vuelves, permanece fiel incluso cuando tú dudas, y esa fidelidad es el ancla del alma. La vida bajo su pastoreo no elimina la responsabilidad, la ordena, porque cuando confiamos en Dios, tomamos decisiones más conscientes, caminamos con menos ansiedad y vivimos con mayor serenidad. El secreto práctico que lo cambia todo es sencillo pero profundo. Consiste en volver cada día a esta declaración, no como una frase repetida, sino como una verdad vivida: el Señor es mi pastor, porque cada vez que la recuerdas, el corazón se reubica. Cuando el miedo aparece, vuelve a esa verdad. Cuando la ansiedad crece, vuelve a esa verdad. Cuando la duda insiste, vuelve a esa verdad, porque esa declaración no es magia, es dirección para el alma. Este secreto no elimina los problemas, pero elimina la soledad interior, y cuando el alma deja de sentirse sola, puede atravesar cualquier temporada con mayor fortaleza. La invitación final no es a hacer más, sino a confiar más, no es a correr, sino a caminar acompañados, no es a endurecerse, sino a descansar, porque el pastor cuida mejor de lo que nosotros mismos podríamos hacerlo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a escribir en los comentarios una frase sencilla, algo como "el Señor es mi pastor", no para repetirlo, sino para afirmarlo como una verdad personal que te acompaña. Te invito también a compartir este mensaje con alguien que se sienta pequeño, cansado o inseguro, porque todos necesitamos recordar que hay un cuidado que no falla y un pastor que no abandona. Si este espacio ha sido de bendición para ti, suscríbete para seguir caminando juntos, para seguir recordando verdades eternas en medio de un mundo que constantemente exige más de lo que puede sostener. Hoy no cerramos solo un guión, cerramos un círculo, regresamos al origen, a la declaración que sostiene todo: el Señor es tu pastor, y en su cuidado puedes descansar. Y si a partir de hoy decides vivir cada día recordando que, aunque te sientas pequeño, estás guardado por el pastor que nunca pierde de vista a los suyos?